Bienvenidas y bienvenidos al 15º episodio de Diálogos para Entender la Movilidad, el espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de Personas, dedicado al análisis y la promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. En esta ocasión, la conversación abordará las diásporas contemporáneas y las trayectorias migratorias que hoy atraviesan el territorio mexicano, así como algunas de las dimensiones que hacen tan compleja la movilidad humana en la actualidad. Para conversar sobre estos temas, tenemos el gusto de recibir a Bruno Miranda, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bruno es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, nivel 1. Imparte clases en la licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en seminarios en el programa de posgrados en Ciencias Políticas y Sociales de la misma casa de estudios. Coordina el seminario Movilidades en Contextos Migratorios en articulación con el CIESAS, CDMX y el CES-Colmex. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el artículo Regímenes fronterizos en las Américas, infraestructura y tránsitos migratorios, escrito junto con Gustavo Díaz y publicado en la Revista Mexicana de Sociología. Bruno, agradecemos tu disposición para compartir con nosotros tu trabajo de investigación sobre estos temas centrales para entender la movilidad humana en México y la región. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Andrés Ramírez Silva, general de CEPOM, para dar inicio con esta conversación. Gracias. Bueno, gracias Lili. Vamos a empezar. Me da mucho gusto tener a Bruno Miranda con nosotros, un académico investigador que ya tiene rato trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México en cuestiones ligadas a movilidad humana. Y muy particularmente, entiendo, Bruno, te has dedicado en últimos años a trabajar mucho el tema de las grandes trayectorias y las diásporas. Y este es un elemento interesante porque nosotros en estos diálogos que hemos venido construyendo, entiendo que este debe ser ya el número 15, pues hemos hablado de muchas de las aristas de toda la problemática tan compleja de los temas de movilidad humana. Un aspecto menos tocado ha sido justamente el tema de las trayectorias, de las diásporas en sí, toda la logística y los momentos en los que las personas involuntariamente tienen que quedarse un determinado tiempo en tal o cual lugar. Entonces, me gustaría empezar una diáspora muy interesante que tú trabajas y has trabajado y que tiene que ver mucho también con tu origen brasileño, es la de los haitianos, ¿verdad? Porque lo de los haitianos le tocó mucho a Brasil, le toca a México y le toca a muchos otros países. Me gustaría que empezaras hablando de eso. Por favor, Bruno, y muchas gracias por estar con nosotros. No, yo soy el que agradezco. Muchas gracias, Andrés, y a todas los y las compañeras del CEPOM, por la invitación y la apertura a otros puntos de vista, ¿no? Yo, como le decía, Andrés, tengo una formación desde la sociología y la antropología. Yo lo que hago más que representar institucionalmente a una organización, yo represento, si es que se puede decir así, pues escuelas de pensamiento, ¿no? Críticos y usted sabe bien que desde las ciencias sociales, nuestra tarea, entre otras, es desnaturalizar procesos sociales, ¿no? Entonces, en gran medida, digamos, lo que hemos escrito, estudiado en nuestras aulas, en las trincheras que ocupamos, tratamos de historizar, de darle densidad histórica a procesos migratorios, de darle densidad histórica a fronteras, y en el caso de los procesos diaspóricos también darle densidad histórica a las diásporas, ¿no? En el caso de la diáspora haitiana, yo he estado desde hace algunos años, desde hace 6 años, 7 más precisamente, documentando y monitoreando la diáspora haitiana. Y digo diáspora y no migración haitiana, justo porque la diáspora nos lleva a la dispersión espacial, ¿no? Entonces son procesos más complejos en tanto las familias que componen las diásporas, y ahí en el caso de la haitiana, eso es muy evidente, están esparcidas por
distintos países, distintos territorios, ¿no? La diáspora haitiana en México es fruto, digamos, de una reactivación o la instalación de la diáspora haitiana en México es fruto de una reactivación y así lo hemos nombrado, una reactivación diaspórica que viene desde el 2016 y que incluyó México, especial sus ciudades fronterizas, pero hoy podemos hablar de la diáspora haitiana instalada en los grandes centros urbanos mexicanos, como es la zona metropolitana del Valle de México, como es la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Son nodos o polos de la diáspora que ya han sido incorporados, ¿no? México ya ha sido incorporado en la geografía de las diásporas haitianas. Entonces, la diáspora haitiana no empieza en 2010, aunque se nos hace, digamos, más evidente a partir del temblor, ¿no? De enero de 2010. Todos sabemos, fue un temblor. Ahorita venimos justo hoy por la mañana, ¿no? De otro temblor en Colombia. Pero el de 2010 en Haití fue un temblor catastrófico, fueron más de 250.000 personas muertas, rezagos que duran hasta hoy día, ¿no? Estructurales, de debilidades estructurales en la capital, en Puerto Príncipe, pero en otras ciudades haitianas también. Pero la diáspora haitiana tiene más de 100 años, ¿no? Es una diáspora que empieza en las islas del Caribe, que empieza, digamos, esparciéndose por Cuba, por Bahamas, y por otras islas del Caribe. Luego, por las vinculaciones coloniales históricas con Francia, se esparce por ciudades francesas, por la zona, la región del Quebec en Canadá, ¿no? A lo largo del siglo XX es una diáspora que por cuestiones políticas, no ambientales, ¿no? Ahí vemos cómo las diásporas pueden ser detonadas o las movilidades diaspóricas pueden ser detonadas por factores climáticos, pero también por factores políticos, frente a la persecución de Baby Doc y Papa Doc, ¿no? En los años 50, 60, 70, México recibió algunas, incluso recibió intelectuales, ¿no? Y dirigentes políticos haitianos, pero fue una diáspora que se esparció en ese entonces por ciudades de Estados Unidos. Hoy tenemos polos muy consolidados en Estados Unidos, como Miami, como Boston, como Nueva York, ¿no? Antes de que la diáspora se esparciera, se dispersara por el continente o por el subcontinente latinoamericano, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso diaspórico que es centenario. Lo distinto es y lo que vemos hoy, lo que hemos visto desde el 2010, es la instalación y la presencia de familias haitianas en todos los países y muchas ciudades latinoamericanas, ¿no? Hablamos principalmente de Brasil, Chile, pero también Ecuador, Perú, ¿no? Donde se han aglutinado familias haitianas a partir de 2010. Entonces, en el periodo entre 2010 y 2016, una primera activación de la diáspora haitiana a Sudamérica y a partir de 2016 una reactivación hacia México, ¿no? En principio a Tijuana, a Rosarito, a Mexicali, donde fueron atorados, ¿no? Fueron imposibilitados de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y a partir de 2021 con más fuerza, y eso yo creo que lo tienes muy presente, Andrés, en la frontera sur, en Tapachula, donde también digamos, se inauguró un nuevo polo diaspórico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diáspora, hablamos de nodos que están esparcidos por muchos continentes, por muchos países, y de redes que no necesariamente incluyen a Haití en términos cuando se envía una remesa, por ejemplo, ¿no? Yo he dado seguimiento a familias e individuos haitianos que envían remesas estando en México o reciben remesas estando en México desde Brasil y desde Chile, ¿no? Entonces, en lugar de una línea, ¿no? Que conecta un origen y un destino, como es el caso de la historia de la migración México-Estados Unidos, tenemos, si tuviéramos que trasladar digamos, una diáspora a una figura, la figura sería el rizoma, ¿no? Es una red de nodos. Entonces, muchas veces esas remesas familiares no incluyen o no pasan por Haití, ¿no? La diáspora, por lo tanto, es una, digamos, una formación socioespacial mucho más compleja, ¿no? Por eso insisto con colegas que la mexicana no es una diáspora, ¿no? La mexicana está, digamos, la migración mexicana está más de un 90% concentrada en un único país, ¿no?
Por lo tanto, la haitiana sí podría ser una diáspora, las africanas subsaharianas son diásporas, la indiana es una diáspora, ¿no? Porque hay, digamos, familias esparcidas en grandes cantidades por muchos continentes y muchos países, ¿no? Yo creo que podríamos resumir la historia de la diáspora reciente haitiana y asociarla a la aceleración. La diáspora haitiana en su historia duró más o menos, Andrés, 60, 70 años para consolidarse en Canadá, Estados Unidos, Francia y en los países latinoamericanos la diáspora haitiana se ha consolidado en 6 7 años. Y eso dice mucho de los tiempos actuales, ¿no? La diáspora haitiana, como la diáspora venezolana, da cuenta de la aceleración de las movilidades, muchas migraciones que muchas veces son concatenadas, ¿no? Nosotros sabemos que la migración haitiana a México muchas veces no viene de Haití, ¿no? Viene de países sudamericanos donde familias se han instalado por meses o años y van produciendo movimientos concatenados. Entonces, es muy común que familias haitianas hayan pasado 5 o 10 años en Brasil, luego otros 3 4 años en Chile, antes de llegar a las fronteras mexicanas, ¿no? Hay familias que tienen una historia de migración previa a República Dominicana, entonces llegan a Sudamérica ya hablando el español y van concatenando movilidades, tanto la aceleración como la fragmentación de las migraciones, Andrés, son, digamos, características de las migraciones contemporáneas, ¿no? Por eso hablamos de que hoy, y por hoy me refiero a los últimos 15 años, de 2010, 2015 en adelante, hablamos de la complejización de las migraciones, ¿no? Son migraciones que transitan por corredores migratorios súper extendidos. Si queremos, podemos hablar después de las migraciones africanas y asiáticas, pero la haitiana es un ejemplo bastante emblemático, ¿no? Recorren corredores muy extendidos y de manera concatenada y fragmentada, ¿no? Y eso nos permite, antes que me lances la pregunta, nos permite también problematizar lo que conocemos como migración de tránsito, ¿no? Pero ahí lo dejo para el próximo bloque, ¿no? Porque el tránsito nos lleva, está muy asociado con el movimiento permanente, ¿no? La migración de tránsito. Y nosotros sabemos, la migración haitiana, la diáspora haitiana es un ejemplo de cómo la movilidad migratoria también está permeada por esperas, por pausas, por interrupciones, por instalaciones más o menos prolongadas. Eh, Quizás dejaría ahí el primer bloque. Sí, bueno, muchas gracias. Creo interesante lo que estás planteando respecto a una diáspora haitiana en el sentido de que se ha esparcido pues por muchísimos lugares del mundo y a lo largo de muchísimo tiempo, en donde además hay una serie de causales diferenciales, porque entran elementos de desastres naturales como elementos políticos, conflictos y cuestiones económicas, que en el caso haitiano es gravísimo. Pero tú tocaste dentro de toda esta primera reflexión al tema de los africanos, de la África subsahariana. Me gustaría que hablaras un poquito de la diáspora de algunos de los países del continente subsahariano, específicamente tal vez los cameruneses, los senegaleses, que han llegado, digamos, al territorio mexicano, también muy comúnmente a Brasil, y de Brasil han subido hacia el norte, tanto que en muchas ocasiones, yo recuerdo en Panamá, se hablaba muchísimo de una confusión entre confusión que yo no sé si deliberada o realmente una confusión de autoridades panameñas en el sentido que se trataba de haitianos cuando en realidad se trataba de africanos o viceversa. Pero bueno, te pregunto, ¿cómo nos podrías tú hacer una descripción general al respecto de esta diáspora subsahariana? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es muy difícil tocar sobre temas migratorios en México que no hayan sido estudiados, ¿no? Y yo, digamos, identifiqué algunas lagunas. Los estudios migratorios de México van a cumplir 100 años, Andrés. Son 100 años de estudios migratorios, ¿no? Desde la antropología, luego abordados por tantas otras disciplinas, la demografía, la sociología, relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Y el tema de las migraciones extracontinentales, como son conocidas, ¿no?
yo prefiero decirles transcontinentales porque articulan, son movilidades cuyas lógicas van más allá de un continente, ¿no? Entonces son movilidades transcontinentales. Es un tema todavía poco abordado, con toda la diversidad que hemos vivido, y tú sabes muy bien, desde la popularización del smartphone, desde la posibilidad de la geolocalización, ¿no? Que facilitó digamos, el entramado que reúne o que involucra a los grupos de coyotaje, ¿no? Facilitó la esparción, la dispersión espacial de redes por más de un continente. Con todo y eso, todavía hay una laguna muy importante en los estudios migratorios relativa a las migraciones africanas y asiáticas, ¿no? En relación con las diásporas, porque también son diásporas, ¿no? Las diásporas negroafricanas o las diásporas subsaharianas, son diásporas que obviamente tienen una historia colonial muy importante y que hoy, digamos, son reactivadas, ¿no? Por distintos factores. Nosotros lo que hemos especulado, y digo especulado porque no contamos con datos duros, digamos, son movilidades muchas veces clandestinas, muchas veces que pasan por debajo de la mesa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero hay distintos procesos globales que han permitido, han facilitado que las diásporas como la congolesa, como la senegalesa, como la camerunesa, como la somalí, han transitado por el continente latinoamericano, el subcontinente latinoamericano, ¿no? Uno de esos procesos es, sin duda alguna, las dificultades de cruzar el Mediterráneo, las dificultades de transitar por el corredor de los Balcanes, ingresando por Turquía y los países del este europeo hasta llegar a la Europa occidental, a los países que son los polos más atractores, ¿no? De mano de obra y de personas con necesidad de protección internacional. Entonces, ante todas las dificultades que hemos visto, y ahorita con lo de Ceuta, eso, el Mediterráneo vuelve o volvió al centro de nuestras atenciones. Muchas personas han optado por el ingreso, ¿no? O por conseguir visas humanitarias a países sudamericanos, ¿no? Y ahí Brasil entra, digamos, con fuerza. Es un país que tiene representaciones consulares en muchos países africanos, ¿no? Y es un país que también está conectado, por compañías aéreas con Addis Abeba, por ejemplo, en Etiopía, con Luanda en Angola, con países del Golfo Pérsico, con Abu Dhabi, con Estambul en Turquía. Entonces, el aeropuerto internacional de Guarulhos es la principal entrada de migrantes africanos, solicitantes de refugio africanos y personas con necesidades de protección internacional del continente subsahariano, ¿no? Del subcontinente subsahariano. Entonces, personas de Angola, de Camerún, y les digo cuáles son digamos, los principales orígenes y los orígenes que se han mantenido por 15, 20 años en tránsito por México. Angola, Camerún, Congo. En 2007, según los registros del Instituto Nacional de Migración, había personas de Eritrea y de Somalia cruzando México, ¿no? Y ahí los motivos son muy variados. Son personas que entran por Brasil, por el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, personas que también tuvieron registros de entrada por Quito cuando se implementó y se aprobó la política de ciudadanía universal en 2008 en Ecuador, ¿no? Otras ingresan por el aeropuerto del Dorado, de Bogotá, y muchas veces empiezan a recorrer, a transitar por esos corredores migratorios súper extendidos, ¿no? Los motivos que detonan esas migraciones son de los más variados, ¿no? Yo he dado seguimiento a personas, a jóvenes, en general son jóvenes varones, ¿no? Hay un marcado sesgo ahí de género, subsaharianos que han transitado y se han instalado también por México, jóvenes somalíes que están escapando de la sequía prolongada,
en el Cuerno de África, combinado con la presencia y atentados terroristas de grupos yihadistas como el Al-Shabaab, por ejemplo, en Somalia, ¿no? He también encontrado jóvenes congoleses que se escapan de la violencia paramilitar del este del Congo, ¿no? Nosotros sabemos que el Congo es un territorio disputado, hay una guerra y digamos, un proceso de desplazamiento forzado interno en el Congo que llega a casi 1 millón de personas, ¿no? Internamente, que precede muchas veces esas migraciones internacionales. He encontrado jóvenes de Ghana que tampoco han dejado de transitar e instalarse por México. Actualmente, además de todas las debilidades estructurales, histórico-coloniales de esos países, hace poquísimo tiempo se está tramitando una ley en el Parlamento de Ghana que criminaliza y permite la captura de personas de la disidencia sexual. Entonces, ser gay, ser lesbiana en Ghana es algo que hoy por hoy es pasible de penalización y cárcel, ¿no? He encontrado jóvenes recientemente instalados en la Ciudad de México que se escaparon por motivos de orientación sexogenérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, los motivos que actualizan la diáspora negro-africana en el continente, en el subcontinente latinoamericano, son de los más variados, ¿no? Y es importante entender cómo son procesos también, y sobre eso yo creo que ya hemos hablado en algún momento, Andrés, que son, digamos, procesos que involucran más de un refugio, ¿no? Son trayectorias fragmentadas, concatenadas, de jóvenes muchas veces que ya vienen con un estatus de refugio otorgado en países latinoamericanos, ¿no? Yo he hablado con jóvenes africanos que ya vienen de vivir en campamentos de refugiado en Togo, por ejemplo, ¿no? Donde ya tenían jóvenes de Benín que se instalan en Togo y ya venían de procesos de refugio otorgados con anterioridad. Entonces, digamos que la ley de protección, las leyes y todo el entramado jurídico internacional que tiene que ver con refugio y protección humanitaria, este, todavía no da cuenta, según yo, de comprender la complejización de esas, digamos, migraciones o movilidades súper extendidas y súper fragmentadas de jóvenes que buscan refugio en países dependientes, en países como Brasil, cuyas debilidades estructurales, y me refiero al desempleo, a la pobreza, todavía son muy presentes y cuyo refugio, digamos, cuyas experiencias de refugio son interrumpidas, ¿no? Porque por la imposibilidad de enviar remesas al origen, por la desvalorización de las monedas latinoamericanas frente al dólar, y son jóvenes que van buscando, ¿no? Continuamente lugares para llamar hogar. Por eso hablamos de movilidades que son doblemente forzadas, ¿no? Movilidades que no encuentran hogares en la primera opción de refugio, intentan, digamos, continuamente y acceden, tú lo sabes muy bien, segundos o terceros sistemas de refugio nacionales en otros países, ¿no? Entonces hablamos de movilidades que son fragmentadas, que son concatenadas y que son sumamente complejas porque el refugio o la primera solicitud de refugio en general no define un destino, ¿no? Esas migraciones de tránsito son migraciones, por lo tanto, que nos problematizan el destino. No sabemos cuál es el punto dentro de esas trayectorias a, par- a partir del cual podemos hablar de un destino, ¿no? Yo hablo con jóvenes somalíes que en dado momento están en Tapachula, 2 meses después se encuentran en la frontera norte, en Reynosa, por decirlo. Este, 3 meses después volvemos a llamarnos y están en Portland, Maine, en la frontera con Canadá. Y les pregunto, ¿creen que ese sea su destino final? Pues seguimos buscando la vida, Bruno.
seguimos buscando la vida, ¿no? Y dos, tres, 4 meses después, cuando volvemos a comunicarnos, ¿dónde están? Pues estamos en Quebec o estamos en Montreal, ¿no? Entonces eso desde las experiencias mismas y desde los sentidos que le dan los propios migrantes a sus trayectorias, nos dificulta mucho hablar de un destino, ¿no? De una trayectoria lineal que involucre un país de origen, un país de tránsito y un país de destino, ¿no? Son, por lo tanto, trayectorias y diásporas que se van complejizando y que se van actualizando permanentemente. Tú podrías decir, te pregunto simplemente para que exprese una reflexión al respecto. Cuando tú preguntas al respecto de si ya llegaste a donde querías llegar o ya llegaste hasta tu destino y lo que te contestan es seguimos buscando la vida, ¿podrías decir que esta es una forma contemporánea de nomadismo? Podría ser, podría ser. Yo digo que en los estudios diaspóricos está muy presente la idea de que las redes diaspóricas son más complejas y las personas que son miembros de diásporas tienen el espacio como un recurso social, ¿no? Dependen menos de solo un territorio nacional, ¿no? Eh, Son movilidades que son concatenadas. Hay cierto nomadismo, sí. Este, Son personas que se apoyan en sus redes para evaluar coyunturas nacionales, coyunturas económicas. Son personas con una facilidad de movilidad y de trasladarse, ya sea porque estén conectadas con otros amigos, otros vecinos, familiares que ya están viviendo en esos otros países, ya sean porque son personas conectadas con grupos de coyotaje, que se enlazan transnacionalmente, pero personas que pues, de un mes al otro podrán cambiar de latitud con extrema facilidad, ¿no? A depender de las ventajas cambiales, de las ventajas de la moneda, de las monedas locales en los lugares donde se instalan. Entonces, sí, yo creo que podríamos hablar de cierto nomadismo que rebasa fronteras, ¿no? De un nomadismo que es transnacional, pero de un nomadismo que se enfrenta cada vez más con restricciones, ¿no? Un nomadismo que es forzado a replantearse continuamente, personas que llegan a México y que tenían el plan de alcanzar Estados Unidos, en el caso de las personas francófonas, a Quebec, a la región francófona de Canadá, y que se ven forzadas a cambiar de plan, cambiar de proyecto, instalarse en ciudades Te hago mexicanas. una última pregunta, más allá de que después de esta última pregunta, si tienes algún otro comentario adicional libre que tú quieras hacer, siéntete a la mejor voluntad de hacerlo. Pero esta pregunta que yo te quiero hacer tiene que ver con algo que dijiste tú al principio y que creo que es muy importante. Muy comúnmente se habla, desde luego, con el tema de todos estos flujos y estas diásporas a las que haces tu referencia, se habla de lo forzado, es decir, muchas veces de desplazamiento forzado, que no es algo voluntario, sino al final de cuentas las personas se ven obligadas a tenerse que desplazar. Pero hay también una especie de inmovilismo forzado en el sentido de que llegan, y este es un elemento que tú señalaste, llegan a un punto que no era justamente el punto que ellos querían llegar, sino que era una especie para ellos de un punto itinerante, al menos en la cosmovisión, en la idea original que tenían, un punto itinerante que se convirtió de forma forzada en un punto de destino, si quieres temporal, pero muchas veces esa temporalidad pues dura mucho tiempo más de lo que ellos originalmente hubieran podido pensar. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de esto? Sí, yo creo que la idea de la espera es muy importante, ¿no? Espera, exacto. Sí, el tránsito, como les decía, es, digamos, una categoría que clasifica desde el punto de vista estatal personas que supuestamente están de paso, no se van a quedar, y eso tiene muchas complicaciones, ¿no? Esto puede llevar a un entendimiento según el cual personas en tránsito, por el hecho de que no van a quedarse, no tienen necesidades de protección internacional, la idea de que el tránsito está asociado a un movimiento perpetuo permanente, cuando sabemos que por motivos forzados, por
tener que esperar por una cita, por tener que esperar por la regularización migratoria o por motivos muchas veces, Andrés, involuntarios, por la necesidad de remonetizarse en la ruta, por la necesidad de esperar por otros miembros de la familia que vienen en la ruta y todavía no llegaron, ¿no? Hay esperas, hay pausas y la espera yo creo que condensa tanto movilidad como inmovilidad, ¿no? Las personas que están en espera en Tapachula por una cita o por la entrevista de Comar, las personas que están en espera en Tijuana, en Ciudad Juárez, de Reynosa, por una coyuntura migratoria estadounidense más propicia o esperando a que Trump se vaya, son personas que no están inmóviles, ¿no? Son personas que tienen que cubrir sus necesidades inmediatas de reproducción, tienen que meter y matricular sus hijos en escuelas, tienen que encontrar trabajos informales y temporales, de manera que la espera condensa movilidad e inmovilidad. Y son esperas cuyas experiencias, digamos, las experiencias de espera acaba transformando ciudades fronterizas, ¿no? Yo le comentaba y siempre traigo a colación y retomando el tema de las diásporas subsaharianas, especialmente las diásporas musulmanas, toda la gente de Senegal, de Ghana, sabemos que Ghana también tiene una porción significativa de su población que es musulmana, Somalí, y de otros países musulmanos, de incluso países asiáticos, Bangladesh, Pakistán, Afganistán, ¿no? Son personas que muchas veces se solidarizan no tanto por su origen nacional, sino por su marcador religioso, por ser musulmanas, y son personas que se apoyan en redes de mezquitas que se articulan transnacionalmente desde São Paulo, pasando por Tapachula y Tijuana, y transforman espacios, ¿no? Entonces, las necesidades de alimentación de una persona musulmana en espera en ciudades fronterizas mexicanas será otra que de una persona hondureña o haitiana, ¿no? Las necesidades de recalibrar su espiritualidad serán otras también, ¿no? Entonces hemos visto cómo desde fundaciones o desde la práctica misma, la solidaridad musulmana, se han armado mezquitas que sirven como puntos de reunión, ¿no? De esas personas donde intercambian información sobre la coyuntura migratoria, sobre los procedimientos en la Comar para solicitar refugio y las esperas van transformando las ciudades fronterizas, ¿no? Desde abajo. Y eso nos ayuda mucho desde la perspectiva que adoptamos para el estudio de las migraciones en dar cuenta o darnos cuenta de que no solo políticas migratorias o políticas de asilo transforman espacio, ¿no? Las personas migrantes también producen y transforman espacios, ¿no? Nosotros sabemos que las ciudades fronterizas han sido, en los últimos, hasta antes de la llegada de la segunda administración de Trump, profundamente transformadas por la colusión o la conjunción de agentes humanitarios, de ONGs, agentes militares, grupos de coyotaje, policías fronterizas, policías estatales, etcétera, pero muchas veces no nos damos cuenta de cómo la presencia forzada o la espera forzada, más o menos involuntaria, ¿no? De personas de distintas nacionalidades han conducido o han convertido algunas ciudades fronterizas. Tapachula y Tijuana son más emblemáticas, pero yo también podría poner Reynosa, podría incluir la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Que han sido convertidos en espacios de superdiversidad, donde se encuentran y se aglutinan personas de orígenes, las más diversas posibles, ¿no? De lenguas las más diversas posibles, de marcadores raciales y religiosos los más diversos posibles, ¿no? Los estudios sobre la superdiversidad con el prefijo super, ¿no? Son estudios que han sido, digamos, muy utilizados para entender la diversidad de ciudades como Londres, por ejemplo, de ciertos barrios de Londres, de ciertos barrios de Nueva York, donde se aglutinan personas de más de 100, 150 orígenes, ¿no? Y eso hemos visto también en México. Entre 2015 y 2024, ciudades como Tapachula han concentrado más personas de más de 100 orígenes distintos, ¿no? Entonces, personas migrantes en espera, ¿no? También producen y transforman espacios, ¿no? Y ahí hay una combinación que muchas veces ya hay una tensión, ¿no?
entre las ganas de seguir en movimiento y los mecanismos de control y restricción que van produciendo y van transformando esas ciudades también, ¿no? La misma idea de corredor migratorio institucionalmente desde la OIM es una lectura, digamos, muy lineal, muy binaria, que se resume a un origen y a un destino, pero la idea con la que trabajamos es una idea que parte de la tensión entre movilidad y control, ¿no? Y las ciudades fronterizas de espera son nodos que articulan y van moldeando esos corredores migratorios. Yo creo que es fundamental entender la espera desde las necesidades básicas, mediatas, inmediatas de las poblaciones, ¿no? Que son forzadas a instalarse. Y eso nos ayuda mucho a problematizar el tránsito, la idea de migración de tránsito, ¿no? De entender que México no es naturalmente un país de tránsito. México fue producido políticamente como un territorio de tránsito y que ha acumulado distintas funciones, ¿no? Hoy México, además de históricamente ser un país que expulsa migrantes, que recibe deportados, personas deportadas mexicanas, además de un país de tránsito, México hoy acumula otras funciones espaciales. México es un país de refugio, ¿no? Abiertamente refugio, es un país de espera, ¿no? Es un país de desplazamientos forzados internos. Entonces eso nos lleva, digamos, el estudio de la espera nos lleva a entender las demás funciones espaciales que cumple hoy, los demás roles espaciales que cumple hoy México y a entender cómo México se ha incorporado a los corredores migratorios globales, ¿no? Hoy no hablamos, y hoy me refiero a los últimos 15, 20 años, México ya no es desde hace 15, 20 años un territorio de tránsito centroamericano, ¿no? Por México transitan chicas y mujeres, niñas y mujeres fugadas del Talibán. Por México transitan personas congolesas que se están escapando del paramilitarismo en el este de Congo. Por México transitan personas de Pakistán, de la frontera con la India, pues, es una frontera históricamente muy conturbada, y procesos globales que parecen muy lejanos a México, ¿no? Muy lejanos, muy distantes de México, acaban afectando el territorio en tanto personas, individuos, grupos, familias con necesidades distintas de protección internacional utilizan su territorio no solo para transitar, sino para vivir. Por eso hablamos en términos de que es posible habitar el tránsito, ¿no? El tránsito se habita, ¿no? O sea, personas en movilidad concatenadas, en movilidades fragmentadas, también producen vivienda, producen residencia mientras transitan, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a complejizar la idea del tránsito como si fuera un movimiento permanente y continuo de personas. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Creo que ha sido muy interesante haber abordado distintas diásporas como la haitiana, como la subsahariana, como hablar acerca de la posibilidad del nomadismo contemporáneo, para hablar también acerca de la importancia de la espera y de este tránsito, como dices, que se habita. Me gustaría que pudieras, ya de forma muy libre, sin que sea yo quien te está preguntando nada, sino que salga justamente de tu cabeza directa y de lo que tú quieras decirle a nuestro auditorio, alguna última reflexión. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, muchas gracias a los y las compañeras del CEPOM por la invitación. Yo creo que es importante pensar que más que preguntarnos por qué migran, quizás tendríamos que preguntarnos qué hace que quedarse deje de ser una posibilidad, ¿no? Hablamos sobre migraciones que son fragmentadas, sobre la solicitud y la búsqueda de refugios continuos, ¿no? Entonces, en muchas de esas trayectorias que son súper extendidas, encontramos una acumulación de violencias que son directas, indirectas, que involucran pobreza, desempleo, persecuciones por identidades sexogenéricas, racismos, desastres ambientales, sequías prolongadas, y esas violencias no terminan necesariamente cuando la persona cruza la primera frontera, ¿no? Por eso, digamos, encontramos en México personas que no solamente fueron forzadas a salir de sus países de origen, sino también que han tenido que huir 2
y hasta 3 veces. Yo creo que es importante pensar sobre cómo podemos desnaturalizar las migraciones, ¿no? Pensar que hay migraciones porque hay fronteras, y no al contrario, ¿no? ¿Cómo podemos desnaturalizar las fronteras? Las fronteras no siempre han sido, no siempre han estado, se han presentado bajo la forma que las conocemos hoy, ¿no? Son producciones políticas, son producciones que tienen que ver con las relaciones de poderes iguales entre países. Yo creo que ese es un poco el rol que tenemos desde las ciencias sociales, la academia, Andrés, un poco darles densidad histórica quizás a todos esos procesos, ¿no? Ayudar a entenderlos de la forma más plena y integral que podamos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Bruno. Te Gracias. mando un abrazo y muchísimas gracias por haber estado disponible para esta entrevista. Sí, un saludo a la audiencia de CEPOM. Muchas gracias.